Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a enseñarte a preparar el fast food preferido de todos, absolutamente todos en casa. Y para la preparación de esta pizza super good no vamos a utilizar ningún tipo de harina. Únicamente utilizaremos quinoa. La quinoa posee gran cantidad de fibra, proteínas y tiene los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Así que créeme que es una pizza win-win. Estoy más que segura que amarás esta nueva presentación de pizza y lo mejor es que ahora podrás hasta incluirlo en tu menú semanal. Vamos a verlo. Para hacer la receta de esta pizza super power es necesario que remojemos la quinoa de un día para otro o mínimo 8 horas. Con ello tendrás más que garantizado que puedas procesarla sin problemas. Luego de haber reposado durante toda la noche sobre agua y de haberla lavado muy bien, recuerda que es muy importante que la hayas lavado por varias veces. La forma correcta es frotando la quinoa con ambas manos. Recuerda que el agua debe de salir transparente, ello te indicará que ya está lista para ser consumida. Yo utilizaré un procesador y para la cantidad que he dejado remojando solo necesitaré 4 cucharadas de agua. Si en caso necesitas más, puedes incorporarle, pero sí te pido que tengas mucho cuidado, ya que la masa que debemos de obtener debe ser pastosa, más no líquida. Y ahora vamos a condimentar nuestra masa. Incorporaremos media cucharadita de sal. Y seguimos con cebolla y ajo en polvo, orégano, un cuarto de cucharadita de tomillo. Realmente puedes colocarle las especias que a ti más te gusten. Y ahora sí, las 4 cucharadas de agua. Recuerda que toda la descripción e ingredientes se encuentran en la parte de abajo. Y para este paso solo nos toca vigilar. La máquina hará todo el trabajo por nosotros. ¿Qué mejor que esto, verdad? Recuerda que es muy importante vigilar la máquina, ya que por la poca cantidad de agua que les hemos incorporado, es muy probable que te queden residuos de quinoa pegadas en las paredes. Como puedes ver, ya vamos obteniendo la masa para nuestra pizza. Recuerda que la quinoa, por la composición rica en nutrientes, es uno de los alimentos más saludables de todo el planeta. Y ahora quiero enseñarte cómo es la masa que deberás de obtener. Esta es la textura a la que deberás de llegar. Y lo creas o no, ese fue todo el esfuerzo. Busca un molde, el molde de tu preferencia. Yo utilizaré esta vez un molde rectangular y papel manteca para asegurarme de que no se vaya a pegar. Y ahora solo esparciré un poquito de aceite de oliva con la ayuda de una brocha sobre mi papel manteca, solo para asegurarme de que no se vaya a pegar la masa, ya que como ustedes sabrán, mujer prevenida vale por 2. Ahora solo nos toca vertir la masa pastosa que hemos obtenido. Ahora es el turno de poner en práctica nuestra paciencia, ya que con mucho cuidado vamos a esparcir por nuestro molde esta masita. Y si deseas obtener una masa crujiente, pues te recomiendo que sea una masa delgada. Este será el tamaño aproximado de tu pizza con la cantidad de quinoa que acabamos de procesar. Pero como en esta casa amamos la pizza, estaba más que segura que esta cantidad no sería suficiente. Es por ello que repetí las mismas cantidades y así logré completar todo el molde. Esparcimos nuevamente con cuidado y ahora solo lo llevamos al horno por 20 minutos. Transcurridos ya los 20 minutos, retiramos la masa del horno y vamos a esparcir queso mozzarella para crear un tipo de barrera entre la salsa y nuestra masa para así evitar que ésta se humedezca. Seguimos con nuestros tomates en cubos, o si cuentas con tomates cherries también puedes utilizarlos. Seguimos con el jamón cortado en dados. Seguimos con nuestros pollitos sazonados con sal y pimienta, ya están cocidos. Seguimos con nuestras aceitunas cortadas en rodajas. Y por supuesto, culminamos esta pizza power con queso mozzarella on top. Puedes utilizar la cantidad que a ti más te guste.
Yo igual te estoy dejando las cantidades que utilicé para esta pizza en la parte de abajo. Ahora sí, esta pizza se va conmigo al horno por 30 minutos. Es el turno de la palta en cubos. Terminamos con hojitas de culantro o cilantro, el cual es un antiinflamatorio y antiséptico. Mira cómo nos quedó esta pizza. Y por último, solo como decoración, utilizaremos nuestra crema agria. Como te das cuenta, esta pizza es totalmente opuesta a la pizza tradicional, pero no te preocupes, ya que todos los ingredientes que utilicé fueron muy bien pensados para que puedan gustarte tanto como nos gustó en casa. Créeme que hice todo lo posible para guardar al menos un pequeño slice y poder enseñártelo, pero me fue totalmente imposible. Estoy segura que todos y tú también disfrutaste mucho de esta versión muy distinta a la tradicional y sobre todo una versión muy natural y beneficiosa para todos. Ya sabes que si te gustó esta receta, pues no olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo, ya que lo bueno siempre se comparte. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos con más recetas saludables. Cuídense.